pasado. El Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de cualquier soporte digital. Bienvenidos a este subprograma Volviendo a las Sendas Antiguas. En este programa, este es nuestro primer programa, lo hacemos con el único propósito para bendecir el nombre de nuestro Señor y para dar a conocer su palabra, para dar a conocer la verdadera doctrina y para dar a conocer esos temas que quizá no se estudian en profundidad en sus iglesias o en nuestras iglesias. Queremos que todo esto sea realmente un beneficio para todos los que nos oigan, un beneficio para nosotros mismos, porque esto nos ayuda a nosotros a crecer. Amén. Y un beneficio para la Iglesia del Señor Jesucristo. Va a estar con nosotros en este programa nuestra hermana Hilda Prieto, va a ser la que va a leer, la que va, si ustedes tienen alguna pregunta nos la van a mandar. Ella va a dar nuestros modos de contacto, la página web y demás. Aparte también del cámara, que está ahí detrás de esa pequeña cámara que tenemos. Y todo lo hacemos con el único propósito de ser de bendición para ustedes y para que la obra crezca. Vamos a dejar a nuestra hermana que nos dé unas palabras y empezamos con el tema de hoy. Dios les bendiga, hermanos, que nos pueden ver desde sus casas o de su trabajo, de donde tengan la facilidad. Este programa, Volviendo a las Sendas Antiguas, queremos que sea de gran bendición para sus vidas, que realmente le podamos ayudar y que seamos de bendiciones para sus hogares. Quiero animarles a que nos sigan desde nuestra página web y es un gusto para mí estar aquí, gracias al Señor, a nuestro hermano Bernardo, y queremos ser de bendición y Dios les bendiga. Amén. Vamos a empezar con el primer tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, aunque va a haber varios capítulos, por así decirlo, porque es un tema muy extenso, no lo vamos a poder dar todo hoy, pero quiero que por favor cojan Biblia, papel y lápiz, estén atentos a todo lo que se vaya a decir y si tienen que parar el vídeo, volver atrás y volver otra vez a escuchar, háganlo, porque es un tema de suma importancia para que usted pueda crecer y ser de bendición en la iglesia donde esté. Queda una simplemente cosa por decir. Este programa va a estar realizado desde la Iglesia Pentecostal de Burgos, aquí en España. Amén. El primer tema que vamos a tratar es el tema de hacer guerra espiritual para poder conquistar. Amén. Hay varios temas importantes que debemos de conocer a profundidad para poder crecer y edificar, ya sea mi vida o incluso un poquito más allá, la Iglesia del Señor Jesucristo. Y uno de los temas más cruciales para la propagación del Evangelio, para la conquista de las almas y el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia es la guerra espiritual. La guerra espiritual nosotros la vamos a enfocar en tres subdivisiones o en tres partes. La primera parte va a ser enfocada a la conquista territorial, la segunda parte va a ser dedicada a la liberación personal y colectiva, y la tercera parte, que es de suma importancia, es defensa del territorio conquistado. Amén. Muchas veces sabemos conquistar, sabemos llegar a las almas, llevar el Evangelio, pero cuando esas almas vienen a la iglesia no sabemos cómo liberarlas, no sabemos cómo quitarle ese peso que viene del mundo con todas esas cargas, con todas esas cadenas, con todos esos yugos. Y muchas veces, aunque incluso sabemos cómo llegar a la liberación, hay algo que pasa, que cuando llegan a la iglesia están un tiempo y se van. ¿Por qué? Porque nos falta la tercera parte o la tercera subdivisión que hemos dicho, que es la defensa del territorio conquistado. Muchas veces creemos que toda la guerra se termina cuando ya traemos a las personas aquí, pero realmente es donde realmente empieza la verdadera batalla. Hay que mantener a las almas dentro de la iglesia y hay que seguir una serie de pautas que la palabra del Señor nos marca. Amén. Estas tres subdivisiones de la guerra espiritual son de suma importancia para la confrontación con nuestro enemigo. Vamos a empezar leyendo una parte de las Escrituras que está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Nuestra hermana Elda, por favor. Amén. Dice en el nombre de Jesús: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén, muchas gracias. Hemos visto, como dice aquí en Oseas capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Israel hubo un cierto momento que estaba realmente actuando a ciegas,
Y no porque no había la ley, no porque no había conocimiento, sino porque no querían adquirir ese conocimiento. Por eso vemos como aquí el profeta dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces nuestras propias vidas, la iglesia del Señor Jesucristo a nivel local y nacional, muchas veces sufre grandes pérdidas por falta de conocimiento. Amén. Aunque no estamos diciendo que todo sea el conocimiento, pero esto es, como siempre digo, esto es como una barca con dos remos. En una parte tenemos el conocimiento, la lectura de la palabra del Señor, y en otra parte tenemos el otro remo, que es la oración y la consagración que va de cara a nuestro Señor Jesucristo. Si usted solo tiene conocimiento, la barca solo va a poder dar vueltas. Y si usted solo tiene oración y no tiene conocimiento, va a seguir dando vueltas. Pero si usted une las dos cosas, la oración y la consagración, junto con el conocimiento y la sabiduría que viene de parte del Señor, usted va a poder llevar la barca donde usted quiera. Por eso queremos darle estas pautas, estos estudios, para que usted no solo tenga oración y consagración, sino que además tenga el conocimiento necesario para poder seguir realmente el plan que Dios tiene establecido para usted. Amén. No seamos como este pueblo que fue destruido, como el pueblo de Israel, que fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te desecharé también del sacerdocio. El Señor solo puede usar a personas que tengan ciertas capacidades que Él mismo da. Amén. No quiere decir que tengamos que tener un cerebro quizá de universitario o ser muy inteligentes, que no, porque el Señor a quien llama, Él capacita, pero quiere tener también un corazón dispuesto para poder aprender. Amén. Por lo tanto, con esto en mente, con este versículo de Oseas capítulo 6, vamos a continuar con el tema de hoy. Es muy importante, vamos a ir a la primera parte de esas tres subdivisiones que habíamos hecho. Vamos a ir a la conquista territorial. Pero es que antes de ir a esa conquista territorial, que tiene 5 etapas o 5 subdivisiones, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de las iglesias cuando se predican los mensajes. Parece que los mensajes se predican, llegan a las almas, pero hay personas que lo retienen y personas que no lo retienen. Amén. Nosotros podemos ver a lo largo de toda la palabra del Señor, de toda la Biblia, donde siempre se hace una clara división entre dos clases de personas. Entre los creyentes y simpatizantes y los que son verdaderamente discípulos. Amén. Estas enseñanzas que vamos a dar no solo son para creyentes simpatizantes, sino más bien para los que son ya discípulos del Señor. Amén. ¿Qué diferencias hay entre creyentes y discípulos? ¿Dónde se nos dice que nosotros tenemos que hacer discípulos y no creyentes? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Nuestra hermana Elda, por favor. Amén. En nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo a sus seguidores, a los que estaban allí, a los 12 apóstoles, a sus discípulos que estaban allí junto a Él, y les dijo: id por todo el mundo haciendo creyentes, haciendo simpatizantes. No, Señor. Dijo: id por todo el mundo haciendo ¿qué? Discípulos. El discípulo ya no es un simple creyente. El discípulo ya no es un simple ojeador que viene a la iglesia para ver cómo está el ambiente, sino que el discípulo es realmente quien trabaja para el Señor porque está comprometido con el Señor. Antes de empezar el tema de hoy, voy a darles una serie de pautas o de diferencias entre creyentes y discípulos. Amén. Los creyentes o los simpatizantes son oidores de la palabra, pero olvidadizos de la palabra. Amén. Sin embargo, los discípulos son oidores, pero además de oidores, son hacedores de la palabra. Amén. El simpatizante o el creyente no tiene un compromiso real con la iglesia, pero sin embargo, los discípulos, Dios hace un pacto con ellos y adquieren un compromiso con Dios. Amén. Los creyentes o los simpatizantes son fluctuantes y actúan conforme a las circunstancias y a las emociones del momento. Si se sienten alegres, gloria a Dios, aleluya, todo va bien. Pero como se sienten un día triste, está todo acabado para ellos, ya no quieren seguir en la obra del Señor.
Pero sin embargo, los discípulos son estables y están llenos de unción, sea cual sea la circunstancia que les rodea. Por eso pueden decir como Pablo, sé tener en abundancia y sé tener en poco, pues puedo ser pobre, porque yo todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Esos son verdaderamente los discípulos. Los discípulos son niños espirituales, es decir, son inmaduros. Cualquier cosa les puede afectar, cualquier palabra, cualquier circunstancia, cualquier situación les afecta. Pero sin embargo, a los discípulos ya no. Porque los discípulos son ¿qué? Son maduros espiritualmente. Amén. Decía Pablo a los Gálatas, debiendo ser ya maestros en la palabra, sois todavía ¿qué? Niños, que os tengo que dar todavía leche. Es decir, los discípulos han pasado de ser de simples creyentes, de simples simpatizantes, han pasado a ser ya discípulos. Han adquirido un nivel, han adquirido una madurez. Cualquier cosa no los tumba, cualquier cosa no les afecta. Ya puede venir lo que sea, no tiran la toalla porque son discípulos del Señor. Amén. Los creyentes o los simpatizantes son neófitos en la palabra. Pero sin embargo los discípulos son maestros en la palabra, conocen la palabra de verdad, y no solo eso, sino que conocen cuál es la verdadera doctrina. Han leído la Biblia para atrás y para adelante, y además de eso la han estudiado, han escudriñado, han ido versículo por versículo, saben cuál es la verdad que está revelada en la palabra del Señor. Pero sin embargo, en los creyentes de estos últimos tiempos ya no son como aquellos discípulos que conocen toda la palabra, toda la realidad, toda la revelación que está escrita en la palabra del Señor, sino que simplemente conocen los 4 versículos que le han enseñado y nunca se han preocupado por seguir estudiando. No son discípulos, simplemente son creyentes simpatizantes. Por eso hay tanta fluctuación dentro de las iglesias. ¿Por qué la iglesia muchas veces no crece? Porque nosotros no estamos haciendo discípulos, estamos haciendo creyentes simpatizantes en la iglesia. Amén. Por eso cuando viene un problema, por eso cuando viene la dificultad, está un tiempo, 2, 3, 4, 5 meses, parece que todo va bien, pero a la primera de cambio, la mitad de la iglesia se fue. ¿Por qué? Porque no eran discípulos, eran simplemente creyentes simpatizantes en la iglesia. Amén. Los creyentes o simpatizantes están a las puertas del plan de salvación. Mucho cuidado con esto porque hay que entenderlo muy bien. Amén. Sin embargo, los discípulos no están a las puertas del plan de salvación, sino que han cumplido con el plan de salvación. Como leía nuestra hermana Elda en Mateo 28:19, id a hacer discípulos, y decía una palabra muy importante, bautizándolos. Es solo las personas que llegan a cumplir el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Le podríamos preguntar a nuestra hermana Elda en esta tarde. Hay 3 partes fundamentales del plan de salvación. ¿Cuál es la primera parte, hermana Elda? El arrepentimiento. El arrepentimiento es lo más esencial para llegar a ser discípulo. No solo para llegar a ser creyente, que es la antesala de ser discípulo. El arrepentimiento es lo más esencial, porque en base al arrepentimiento verdadero y genuino de una persona, Dios es cuando va a perdonar. Dios es cuando va a levantar, Dios es cuando va a restaurar. Amén. ¿Cuál es la segunda parte del plan de salvación, hermana? El bautismo. Amén. El bautismo en agua. Esa es la segunda parte más importante, es importantísima. El arrepentimiento es importante. El bautismo en agua, que es la segunda parte, es importantísimo. Y hay una tercera parte que también es de suma importancia. ¿Cuál es la tercera parte, hermana? El don del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a pedir a nuestra hermana Elda, ya que nos hemos metido ahí un poquito, para darles unos versículos. En Juan capítulo 3, versículo 5 y 6, si no me falla la memoria, vemos como el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo de agua y de Espíritu para poder ver o entrar en el reino de los cielos. Vamos a dejar que lo lea nuestra hermana. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Como vemos en este versículo, nos dice claramente que todo aquel que no nazca de agua, es decir, el bautismo en agua, y del Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Los simpatizantes y creyentes, muchos de ellos ni están bautizados en agua,
ni están bautizados en el Espíritu Santo. Incluso digo más, aunque estés bautizado en agua, pero no tienes al Espíritu Santo en tu interior, sigues siendo un simpatizante, sigues siendo un simple creyente que está sentado en una banca. Pero mucho cuidado, porque solo los que están llenos del Espíritu Santo son los que van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. En estos programas usted va a notar que vamos a hablar con franqueza, que vamos a hablar con toda la realidad y la revelación de la palabra, y no vamos a pasar el hombro o la mano por encima del hombro de nadie, sino que la verdad que tenemos que decir la vamos a decir claramente para que usted no se pierda, sino como dijo el Señor Jesucristo, sino que pueda obtener la vida eterna. Amén. Hay una siguiente parte que es importante. Los creyentes o los simpatizantes no tienen autoridad y poder. Muchas veces queremos mandar a hacer obras dentro de la iglesia, a que vayan a predicar, que vayan a evangelizar, que vayan a enseñar a los creyentes o los simpatizantes, pero no nos estamos dando cuenta que no tienen autoridad y poder para poder hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque les falta un paso más, les falta un compromiso con Dios, les falta la llenura del Espíritu Santo para poder llegar a ser discípulos. Pero sin embargo, los discípulos tienen autoridad. Y no solo autoridad, sino que además tienen poder para ejercer esa autoridad. Es decir, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces vamos a predicar y no pasa absolutamente nada porque estamos vacíos. Y una persona que está vacía no puede transmitir esa llenura a otros. Amén. Antes de ir, antes de predicar, antes de enseñar, tenemos que ponernos de rodillas, tenemos que plantarnos en nuestra habitación y decir: Señor, lléname a mí para que yo pueda ser de bendición y poder llenar a otros. Amén. Los creyentes son simpatizantes que no alcanzan la salvación, pero los discípulos son aquellos que han alcanzado misericordia y son salvos herederos de las promesas de Dios. Los simpatizantes solo pueden escuchar de las promesas de Dios, pero los discípulos son los que alcanzan esas promesas de Dios. Amén. Teniendo esto en mente, usted hágase la pregunta: ¿usted que es un simple creyente simpatizante o es un discípulo del Señor Jesucristo? Amén. Teniendo esto en mente, vamos ahora sí a pasar al tema. Era importante decir esto para que realmente sepan a qué clase de personas nos estamos dirigiendo con estos temas y con estos estudios. No solo a las personas que están empezando viniendo a la iglesia para que adquieran conocimiento, sino que más importante todavía, a los discípulos ya creados dentro de las iglesias para que puedan ser de bendición a otros. Amén. Vamos a ver las etapas de la conquista en la guerra espiritual. La primera etapa que nosotros tenemos que tener en cuenta es el entrenamiento. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la estrategia de conquista. La tercera etapa es la conquista junto con la confrontación, es decir, la lucha cuerpo a cuerpo con nuestro enemigo. La cuarta etapa es: ya hemos vencido, ya hemos adquirido el territorio que queríamos conquistar. Y la cuarta etapa es manteniendo el territorio conquistado. Y la quinta etapa es que muchas veces por nuestra negligencia, por nuestra no saber administrar las cosas de Dios, perdemos el territorio conquistado. Y hay una sexta etapa y una séptima, pero bueno, vamos a englobarlas todos en una sola etapa, que sería la sexta. Sería cómo reconquistar, ya no es conquistar, sino reconquistar aquel territorio que yo antes tenía, pero que por mi desobediencia, por mi negligencia, he perdido ese territorio. ¿Cómo poder llegar a reconquistarlo? Y hay muchas veces que hay personas que pierden un territorio y lo que hacen es abandonar. Ya son derrotados, no quieren volver otra vez a luchar, no quieren volver otra vez a recuperar ese territorio que antes habían perdido. Amén. Estas son las 6 etapas. Primera etapa, el entrenamiento. Segunda etapa, la estrategia de conquista. Tercera etapa, la conquista, es decir, la confrontación, la lucha personal cuerpo a cuerpo para poder conquistar ese territorio. La cuarta es manteniendo el territorio conquistado. La quinta, cuando perdemos el territorio conquistado. Y la sexta es cómo reconquistar ese territorio conquistado.
y cómo muchas personas no quieren ya reconquistar, sino que realmente abandonan y dicen que ya no pueden más, que lucharon una vez y que ya no quieren seguir luchando. Amén. Vamos a ir a explicar en el día de hoy, aunque quizá no nos dé tiempo a todo, vamos a ir punto por punto en esta tarde. Amén. El primer punto que todo discípulo tiene que tener para hacer la guerra espiritual es que tiene que tener una visión. Es decir, Señor, yo tengo una visión, yo tengo un sueño, yo quiero alcanzar una meta. Toda persona que no tiene una visión, toda persona que no tiene un sueño, toda persona que no tiene una meta, no puede realmente meterse dentro de la guerra espiritual, porque no sabe qué es lo que va a hacer, ni sabe qué es lo que quiere alcanzar, ni sabe qué es lo que quiere. Amén, estamos entendiendo, amén. Primera cosa es la visión, un sueño. La segunda cosa es el alistamiento. ¿Qué significa el alistamiento? El llamado. Tienes que sentir un llamado. Dios te tiene que llamar. No cualquier persona sirve para realizar cualquier trabajo. Dios va a llamar a las personas específicas y necesarias para realizar un tipo de trabajo. Y no solo las va a llamar, sino que las va a capacitar. Es decir, las va a entrenar, que es el primer punto que habíamos visto antes. Las va a enseñar todo lo que tiene que aprender para poder desarrollar el trabajo que le ha sido encomendado. Y una tercera parte, que es la misión. Es decir, el llamado, la capacitación y la misión. Una vez que tú has sido llamado, una vez que tú has sido capacitado y enseñado y estás preparado, el Señor es cuando te dice: ahora te voy a dar una misión ahí fuera en las calles, porque ya estás preparado para llevar a cabo mi voluntad. Amén. El segundo punto es la estrategia de conquista. Ahora, mucho cuidado con esto, no se confundan. No se trata de decir, bueno, pues vamos a repartir folletos o dejamos de repartir folletos. No, señor, estamos hablando de cosas mucho más profundas. Estamos hablando de cosas que van mucho más allá de eso. Primero, en la estrategia de conquista es conocerse a uno mismo. Amén. Hay muchas personas que no se conocen ni a sí mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando digo conocerse a uno mismo, estoy hablando de conocer mis límites personales. Hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Amén. Porque es muy importante, porque muchas personas sobrepasan su límite personal y después Dios dice: bueno, ¿por qué te has metido cuando yo no te dije que te metieras? Y has sobrepasado tu límite personal y no puedes sobrellevar la carga que está sobre sus hombros. Amén. Hay que saber cuál es el límite personal de la persona. No solo los límites personales, sino saber cuáles son nuestras áreas débiles, donde nosotros flaqueamos, donde nosotros somos más débiles. ¿Para qué? Para poder fortalecerlas. Amén. Si usted sabe cuáles son sus áreas débiles y sabe por dónde su enemigo le va a atacar, va a ser mucho más difícil que el diablo le ataque, porque usted sabe por dónde le va a atacar. Ya no le va a coger por sorpresa. Amén. Hay un segundo punto que es conociendo a tu Dios. Hay muchas personas que esto se lo pasa por alto. Se conocen a uno mismo, pero no conocen al Dios que tiene. Amén. Conocer a su Dios engloba también tres áreas. Hay que conocer sus leyes, hay que conocer nuestros deberes que tenemos para con nuestro Dios, y un tercer punto y muy importante: hay que conocer las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. Conociendo a tu Dios. Y otra parte, otra subdivisión de este segundo punto es conocer a tu enemigo. ¿Qué significa conocer a tu enemigo? Conocer a tu enemigo significa que tienes que conocer sus tácticas. Tienes que conocer cómo él trabaja, cómo él influye, cuáles son los recovecos que él utiliza para trabajar, cuáles son las áreas de influencia del diablo sobre tu vida y sobre el área a la cual tú vas a trabajar. Si tú vas a predicar a una familia o vas a evangelizar a una familia, tú tienes que saber cuáles son las áreas que el diablo está influenciando en esa familia.
¿Para qué? Para que tú vayas directamente con las armas del Espíritu, que es la palabra del Señor, la oración y el ayuno, y vayas directamente a atacar esas áreas donde el diablo está ejerciendo influencia, y verás cómo vas a obtener un resultado rápido. Amén. Conocer a tu enemigo, conocer sus tácticas, conocer sus áreas de influencia y, muy importante, conocer cómo él opera, cómo él trabaja. Y todo esto está en la palabra del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver versículo por versículo. Amén. Esto está dentro del segundo punto, que es estrategia de conquista. No estamos hablando de estrategias de peleas, no, Señor, estamos hablando de adquirir conocimiento de uno mismo, adquirir conocimiento de tu Dios y adquirir conocimiento de tu enemigo. Esas son las estrategias de conquista. Amén. Después estamos con el tercer punto, que es la conquista, confrontación o la lucha personal cuerpo a cuerpo. Amén. Para poder llegar a este nivel, para poder llegar a este tercer punto de conquistar, de confrontar con tu enemigo, tú tienes que tener ya algo muy importante, que es un compromiso o un pacto con Dios. Ninguna persona que no tenga un compromiso o Dios tenga un pacto con él no puede llegar hasta el punto de la confrontación y de la lucha, porque está perdido. Amén. Lo que podemos decir es que un pacto y un compromiso es esencial para poder luchar contra tu enemigo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que compromiso y pacto es lo mismo? No lo sé, estarán ahí debatiendo, sí, no, tal vez, a lo mejor. Compromiso, fíjense en la diferencia. Compromiso es cuando yo adquiero un compromiso, o cuando yo adquiero ¿cómo se suele decir las palabras? Esta hermana, a ver si me ayuda. Cuando yo adquiero un deber con Dios, pero sale de mí. Señor, yo adquiero este compromiso contigo. Pero el pacto ya no es que usted adquiera un pacto con Dios, sino que Dios es el que tiene el pacto con usted. Es decir, en todos los pactos que Dios ha establecido desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca fue el hombre el que propuso el pacto a Dios, sino que fue Dios el que propuso el pacto al hombre. Usted puede realizar un compromiso con Dios diciéndole: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, yo adquiero un compromiso, adquiero unos deberes para con Dios, y sale de mí mismo. Pero también tiene que adquirir que Dios pacte con usted. Amén. El hombre nunca pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Pero déjeme decirle, si usted es llamado por Dios, automáticamente en ese mismo instante ha adquirido Dios un pacto con usted. Amén. Vamos al siguiente punto. En este tercer punto de conquista, confrontación, hemos dicho que lo más importante es tener un compromiso nuestro con Dios, pero también tenemos que tener un pacto, es decir, un compromiso de Dios con nosotros. Por mucho que usted tenga un compromiso con Dios, si Dios no tiene un compromiso con usted, no va a llegar a ningún sitio. Por eso dice la palabra del Señor que en vano vela la guardia si Jehová no vela por la ciudad. O en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica. Amén. Por lo tanto, asegúrese muy bien de que Dios tenga un pacto con usted y que usted adquiera un compromiso con el Señor. Amén. El cuarto punto que habíamos visto, que era mantenimiento de lo conquistado, aquí también hay una serie de subdivisiones que son de suma importancia. Amén. Tienen que tenerlo bastante claro. El primer punto es la perseverancia. Muchas veces conquistamos lo que queremos conquistar y parece que ya dejamos de luchar, dejamos de orar, como ya hemos conseguido lo que queríamos, parece que dejamos ya de esa consagración que teníamos. Amén. Pues no, el Señor dice que cuando consigas conquistar lo que el Señor te mandó a conquistar, debes de seguir perseverando, debes de seguir luchando, debes de seguir tomando las armas, porque nunca sabes cuándo el enemigo va otra vez a levantarse contra ti para recuperar lo que antes era suyo. Amén. El siguiente punto es la santificación. Hay un versículo, a ver si nuestra hermana Elda lo puede buscar, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén.
perseverancia y la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Mientras nuestra hermana Eda busca el versículo, el siguiente punto es creación de murallas de defensa. Muchas veces estamos santificados, seguimos una vida en consagración, nos apartamos del mundo, tratamos de vivir una vida santa para con Dios, perseveramos en la iglesia, perseveramos en la doctrina del Señor, pero se nos olvida una cosa de suma importancia. Se nos olvida que tenemos que crear murallas de defensa alrededor del territorio que hemos conquistado. Amén. Por eso el Señor dice que Él es nuestra torre fuerte en medio de nuestros enemigos. Amén. Él es nuestra torre fuerte, es decir, Él es el que levanta protección. Si ustedes se acuerdan de aquella historia, de aquellos pasajes en el libro de Job, amén, parece que nuestra hermana Elda ya lo tiene, vamos a dejarla que lo lea. Amén, está en el libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como les estaba diciendo, murallas de defensa tenemos que crear o para acercar todo lo que hemos conquistado. Si ustedes se dan cuenta de la historia en el libro de Job, pueden ver cuando Satanás está delante de Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Cuán justo, cuán perfecto es. Y él dice: normal, ¿cómo no va a ser justo y perfecto? ¿Cómo no te va a adorar? Si tú le has cercado, si tú le has llenado de tus bendiciones, si tú le has protegido, si tú le has guardado en el hueco de tu mano. Y vemos que cuando Satanás, Dios le da permiso para tocar a este hombre, hay tres cosas que toca. Primero toca todo lo que él tenía, toda su hacienda, todos sus sembríos, todos sus animales, todo su ganado, sus siervos, es decir, todas sus posesiones. Segundo, toca su familia. Y tercero, toca su propia vida personal. Estos son los tres cercos de protección que Dios establece, que nosotros tenemos que aprender a establecer sobre lo que nosotros vayamos conquistando. Amén. El primer cerco de protección es sobre todas nuestras cosas materiales. El segundo cerco de protección es sobre nuestra familia. Y el tercer cerco de protección que debemos de establecer es sobre nuestra propia vida. Si nosotros no establecemos cercos de protección, el diablo más tarde o más temprano va a entrar y va a arrasar con todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y un punto muy importante es estar preparados en todo tiempo para luchar. Hay una palabra del Señor que dice Pablo: orad sin cesar. Amén. Orar sin cesar, es decir, estar en contacto continuamente con nuestro Dios, estar consagrados con nuestro Dios continuamente. Amén. Persona que deja de orar, presa fácil para el diablo. Amén. Y no solo corre peligro él, sino todo el territorio que él ha conquistado. Amén. Y la quinta, que es la pérdida de lo conquistado, esta quinta subdivisión que hemos hecho. Primero, cuando hemos perdido algo que hemos conquistado anteriormente, tenemos que tener en claro una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. Primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué he perdido el territorio que yo había conquistado? El por qué. ¿Cuál fue la causa por la que yo he perdido ese territorio que yo tenía ganado? Después de que yo me he puesto a cuentas con Dios y sé cuál es la causa de por dónde ha entrado el enemigo y por dónde ha sido mi punto débil, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que puedo hacer yo para dar solución a este problema? Muchas veces nos quedamos con la causa: bueno, pues ha sido por mi culpa, pues ha sido por mi negligencia, pues ha sido por mi pecado, por mi desobediencia. Bueno, está bien que usted reconozca todos esos fallos que ha tenido, pero más importante que saber dónde están los fallos es darle una solución. Es levantarse para poder de nuevo conquistar ese terreno que antes tenía, que el diablo le quitó y que tiene que volver otra vez a recuperar. Amén. Nosotros tenemos que, cuando sabemos cuál es la causa y le queremos dar una solución,
parte de la solución es confrontar cara a cara dónde está el problema. Si el problema es su mediocridad, tiene que confrontarse a usted mismo y decir: se acabó la mediocridad. Si el problema está en su liderazgo, tiene que confrontarse con su liderazgo y decir dónde está el problema, y tiene que confrontarlo cara a cara. Aquí no se pueden ocultar los fallos de nadie. Aquí no se pueden decir: bueno, no vamos a dejarlo pasar porque ya creo que ya está todo bien. No, Señor, hay que confrontarlo cara a cara. Hay que darle solución confrontándolo cara a cara. Dios jamás tapó el pecado de nadie. Y si nosotros queremos volver otra vez a conquistar y ser verdaderos conquistadores, tenemos que confrontar cara a cara dónde está el problema, y quien sea el problema debemos de confrontarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso sí, hay que seguir, como dice Pablo, con mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restaurar, no tirar por los suelos, restaurar con mansedumbre aquel que quizá es más débil que nosotros. Amén. Y si el problema somos nosotros, debemos de hablar seriamente con nosotros mismos y ponernos en nuestro sitio también. Amén. Porque somos muy buenos para poder apuntar con el dedo a otros, pero qué malos somos para poder apuntarnos a nosotros mismos. Amén. Y después, cuando hemos confrontado cara a cara, tenemos que hacer, como dijo Jesús, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si yo confronto cara a cara, pido perdón y digo que me perdonen, pero sigo en las mismas que tenía antes, de nada me ha servido el confrontar, de nada me ha servido el saber dónde está el problema, porque sigo exactamente cometiendo los mismos errores. Amén. Hay que confrontar y cambiar verdaderamente. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y una vez que tenemos todos esos pasos hechos, otra vez a la batalla. Otra vez al primer punto, otra vez segundo punto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Amén. Otra vez a empezar para seguir batallando hasta que el Señor Jesucristo venga. No nos queda más tiempo, amén, para seguir estudiando punto por punto. En nuestro siguiente programa vamos a ir estudiando de nuevo punto por punto, vamos a ir profundizándolo todavía más y vamos a dar ahora sí los versículos, cada capítulo, cada versículo donde está escrito en la palabra del Señor, cómo tenemos que primero llegar a ese entrenamiento. Amén. Acuérdense de esos 6 puntos que le hemos dado: entrenamiento, estrategia de conquista, conquista, confrontación, mantenimiento de lo conquistado, pérdida de lo conquistado, y un sexto punto que es volver a reconquistar aquello que hemos perdido o realmente quedarnos en la derrota y en el abandono. En el siguiente programa estaremos explicando cada punto y daremos las citas bíblicas. Esperemos que les haya sido de bendición. Esperemos que realmente ustedes hayan sido, que el Señor les haya hablado a ustedes por medio de este pequeño programa, esta pequeña enseñanza que les hemos dado.